Bien, vamos a hablar de lo que es el peso cultural de la terapia. Básicamente, ¿qué quiero transmitir cuando pongo este título? Tiene que ver con la aceptación social sobre el trabajo psicoterapéutico. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto del peso cultural de la terapia? En distintas sociedades se dan determinados grados de aceptación respecto a la terapia psicológica particularmente. Y en función de los lugares en donde hay mayor aceptación o menor aceptación es que se dan más consultas o menos consultas. Y esto puede surgir en microsociedades, como por ejemplo dentro de una misma ciudad inclusive, o hasta dentro de diferentes países. Por ejemplo, un punto de referencia es que Argentina es el país con más psicólogos per cápita. Esto no quiere decir que en Argentina haya más personas sanas, o no quiere decir nada que lo ponga en una cuestión de ego. Pero sí puede decir algún indicador de que claramente temas psicológicos le generan mayor tipo de interés. Es por esto, por ejemplo, que un colega, Gabriel Rolón, en un show, él decía que nombraba palabras como, por ejemplo, acto fallido, lapsus, que dentro de la gente que lo iba a ver eran muy conocidos y captaban el contenido de lo que él decía, mientras que fue a países limítrofes como Chile, Uruguay, y muchas personas no lo entendían. Y ahí notó que el argentino quizás es más común analizarse, o por lo menos no es tema de molestia. Vuelvo a decir esto no implica que sea en todas las sociedades. Todavía en este país, incluso siendo el país con más psicólogos per cápita, hay muchos lugares donde el servicio de salud mental no está llegando y creo que es una deuda social que podemos tener. ¿Cómo puede influir entonces este peso de aceptación social? Y supongamos, indistintamente de los países que hablé recién, que yo estoy en mi grupo cercano de amistades y a mí me interesa consultar con un psicólogo y lo comento, me gustaría empezar con un psicólogo y veo que mis amigos se ríen, se burlan, me dicen que eso está mal, ¿cómo voy a hacer eso? Es muy probable que en muchos casos la persona elija no consultar. Es más, si otros que están ahí viendo que quizás no participaron pero no dijeron nada, posiblemente la próxima vez o cuando les pase algo, no lo digan, no lo expresen y no vayan a consultar justamente para evitarse esa reacción social. Indistintamente de si es un país, una provincia, un determinado grupo de amigos, la aprobación social sigue ejerciendo fuerza a la hora de tomar una decisión por si empiezo o no. Uno de los puntos que suele resonar más respecto del momento de empezar terapia tiene que ver con, por ejemplo, yo tendría que poder solo, siendo esa frase una cuestión que tiene que ver culturalmente con el ego, de que nos enseñaron, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, gastritis, nadie nos dice, tendría que poder solo calmar la acidez. Y de hecho no hay ni pregunta, vas a una farmacia o al médico que te receta algún tipo de medicamento que calme la acidez y no hay cuestionamiento. Sin embargo, en cuestiones emocionales sí. Yo tendría que poder lidiar con celos, con depresión, con ansiedad, con lo que sea. Alguien nos hizo creer que eso lo tendríamos que poder hacer solos y que si no lo hacemos, en algo estamos fallando. Otro de las limitantes que suelen decir personas antes de empezar terapia como excusa, suelen decir, yo no le voy a contar a alguien mis cosas, no le voy a contar a un desconocido. Y esa frase está bien, tiene razón, está bueno esto de no querer contarle. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que contarle a un desconocido, que puede ser un médico, me quebré la pierna. Porque los temas que se abordan en terapia son mucho más profundos. Y cuando algo es mucho más profundo me vuelve más vulnerable. Y es cierto y entendible que no quiera mostrar mi vulnerabilidad con cualquiera. Es sano pensar en que es una forma de defenderme. Sin embargo, si bien está bien pensado hasta ahí, el costo de no permitirme abrirme y mostrar mi vulnerabilidad ante un profesional, lo que hace es demostrar que estoy siendo más vulnerable de lo que creo y que no estoy dispuesto a cambiar. Por ende, este malestar que hasta hoy me acompaña va a persistir en el tiempo. Otro tipo de resistencia que suele aparecer es que consideran que la terapia se puede suplantar con otra cosa. Por ejemplo, mi terapia es la iglesia. Y no estoy en contra de ningún tipo de religión, pero sí son cosas distintas. Supongamos, uno no diría, vamos a poner un ejemplo, que va al médico porque tiene dolor de cabeza, el médico le dice, tenés una contractura cervical, tenés que ir al kinesiólogo, y dice, no, mi kinesiólogo son los dibujitos en el televisor. Uno no diría nada de eso.
Tengo que ir para que me aflojen los músculos, para que me deje de doler la cabeza. No habría tanta pregunta. Sin embargo, cuando uno dice, quiero hablar de determinada situación que me causa ansiedad, estrés, que siento que me sofoca, que quiero hablar de qué me pasa para conocerme, para ver cómo vincularme con las personas, por ejemplo, lo mejor es un psicólogo porque es una persona que estudia el comportamiento humano y la interpretación emocional que tiene. Entonces, cuando escuches variables como mi psicólogo es tal cosa, mi psicólogo es tal otra, en realidad no están haciendo terapia. No está mal, todas las personas tenemos derecho a elegir qué hacer, pero sí podemos decir que no es terapia. En función de esto, quiero tirarte algunos tips por si estás pensando en el acto de empezar terapia, pero pensás o sentís que en tu entorno puede no ser aprobado. Un punto. Tu salud es tu responsabilidad, por ende tenés justamente el deber de abocarte a ella. Solamente una responsabilidad tuya. Ya sea, recuerda que la salud es una. Tu salud física, muscular, cardiovascular, psicológica, emocional. La salud es una. Por ende, todo acto que tiendas a llevar en función de cuidarla va a repercutir en las otras. Es algo que te compete. Otro punto es que tenés la libertad de elegir quién te acompaña y quién no en este proceso. A quién decirle y a quién no. Y es un derecho tuyo, eso de elegirlo. Otro punto, pensa esto. El acto de invalidarte por la decisión que tomes lo va a llevar a cabo una persona que tenga un comportamiento soberbio. ¿Por qué? Suponte que vos decís, quiero empezar un proceso de psicoterapia. Y alguien te dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor haces esto otro? A vos lo que te pasa es tal cosa. En realidad no te están escuchando abiertamente, no se están abriendo a un diálogo, están juzgando lo que para vos va a ser mejor. Y uno diría, ¿y quién te dio el lugar para decir esto? Por eso es un comportamiento soberbio, porque la persona cree que sabe lo que a vos te pasa y lo que puede hacer con vos. Ni siquiera el terapeuta lo va a hacer, porque el proceso de psicoterapia implica que vos te puedas llegar a conocer a vos mismo. No te tiene que decir lo que vos tenés que hacer. Eso de creer que uno sabe lo que al otro le pasa y tiene que hacer es un acto soberbio. Para aquellas personas que dicen, vos tendrías que poder solo, no te preocupes, por ejemplo, en realidad son personas que están teniendo un comportamiento ingenuo. Pensa esto, el hecho de yo creer que una persona podría tener todos sus músculos muy entrenados, muy resistentes, sin ir al gimnasio, suena ingenuo. Bueno, pensar que una persona te dice, no te deprimas, la vida es bella, sería una buena respuesta el decir, no tengas asma, hay mucho aire. ¿Se entiende? Digo, es ingenuo porque en realidad no tiene en cuenta la cantidad de factores internos que influyen en el desarrollo de alguna condición psicológica, ya sea un síntoma, una patología, lo que fuere. Y como último punto interesante, tiene que ver con esto. Tenés la libertad de elegir en función de cómo reacciona el entorno, cuánto abrirte a contar y cuánto permanecer en ese grupo. Digo, si es algo que es importante para vos y tu entorno no está dispuesto a apoyarlo, uno puede elegir qué hago acá. Me quedo, me alejo, cuánto me quedo, qué tanto me acerco, qué tanto no, ya que en mi libertad me ocupo de mí, de mi salud y el resto lo puede rechazar. Bueno, bien si lo rechaza, yo elijo qué hago con esto. ¿Te sentiste identificado con el tema que hoy abordé? ¿Has estado pensando en empezar terapia y te pusiste a ver si el entorno aceptaría este hecho de empezar o no? ¿Sentís que en tu país es distinto a este, particularmente en Argentina? Déjalo en comentarios, ¿de dónde me estás viendo? Si te gustó el video, no te olvides darle like y suscribirte.